Hola amigos, antes de empezar por favor ayuden a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores a YouTube, así que suscríbanse al canal, denle también mucho amor a este video dándole like y compártanlo si el buen corazón que tiene se los permite. Compartan el video completo o algún extracto de él en la red social que mejor les parezca. Bien, empecemos. Hace unos días salió a la luz, se publicó, mejor dicho, un podcast en el que se comentan ciertas cosas un tanto polémicas. Yo no soy de las personas que cree que para comentar temas de salud muy básicos o generales necesitas ser un doctor. Yo creo que si eres una persona que medianamente se ha informado un poquito y da una opinión basándose en hechos, adelante, no creo que haya ningún problema. Evidentemente hay temas en los que sí es necesario que un doctor opine al respecto, y ya si son temas más específicos como tratamientos y cosas así, ya ahí ni siquiera tendrías que ver un video de YouTube. Lo que tendrías que hacer es ir directamente a una consulta. Entonces, habiendo dicho esto, Aislinn Derbez, hija de Eugenio Derbez, tiene un podcast y hace unos días, o hace varios días, entrevistó a un señor que se llama Nirdosh Kora, que en realidad se llama Jonathan Eidels Huber, y es realmente un doctor, es médico cirujano graduado en México. Pero también es especialista en otros temas pseudocientíficos, como por ejemplo el Reiki o la reprogramación neurosomática. Temas que no tienen para nada aval científico, salvo la meditación, que también he visto que está especializado en ese tema. La meditación sí no sirve, y eso sí está comprobado. De hecho, para poder controlar uno de los temas a los que les huimos tanto, que es el estrés, y no es tanto huir al estrés, sino más bien aprender a controlar nuestros niveles de estrés. Bien, sin decir mucho más, porque se nos va a ir el tiempo, vamos a ver de frente el video, pero un ratito voy a traer audífonos. Espérenme un ratito. Listo amigos, ahora sí, vamos. Yo he cortado acá los extractos exactos que vamos a comentar. Vamos a escucharlos en conjunto, vamos a dar un pequeño comentario y vamos a llegar a una conclusión en conjunto también. Muy bien, entonces vamos con la primera parte del video. Como que vivimos pensando que tenemos un cuerpo débil y tonto, ¿no? Cuando es exactamente lo contrario. O sea, ¿tú qué piensas sobre este paradigma que todos hemos creído y crecido con estas ideas de que nuestro cuerpo está en contra de nosotros? ¿Es real? A ver, acá para empezar, a mí lo que me parece raro y que me llama la atención es que Aislinn generalice. O sea, porque ella piensa que todos creemos que nuestro cuerpo es tonto, que es débil y que está en contra de nosotros. Es obvio, aunque ellos no creen eso, pero es obvio que las enfermedades, o mejor dicho, los virus, las bacterias, los microorganismos que no son buenos para nuestro cuerpo están ahí. En algún momento nos vamos a contagiar, en algún momento nos vamos a enfermar, y dependerá de qué tan fuerte o no esté nuestro sistema inmune para poder darle batalla de una mejor o peor manera a esa enfermedad que se generó debido al virus, a la bacteria que hayamos contraído. De hecho, incluso a veces en un cuerpo que no está muy fuerte, porque es obvio que todos no necesariamente comemos bien, no necesariamente practicamos un deporte, no necesariamente dormimos 7 o 8 horas, no necesariamente no fumamos, no necesariamente no tomamos alcohol, más bien al contrario, fumamos o tomamos alcohol. Entonces, un cuerpo que tiene todo esto en contra, aún así puede llegar a defenderse de enfermedades como la gripe, la influenza, el coronavirus. Entonces, en realidad el cuerpo es mucho más fuerte de lo que creemos, porque a pesar de que no necesariamente lo tratamos bien, aún así nuestro sistema inmune le hace frente a enfermedades de este tipo. Entonces, yo por lo menos no percibo eso de mi cuerpo. Yo no considero que mi cuerpo sea débil, tonto, ni que esté en contra de mí, más bien al contrario, y tampoco percibo que las personas a mi alrededor sientan eso de su cuerpo. Entonces acá lo que yo no entiendo es por qué generaliza. O sea, que ella considere que su cuerpo es débil, tonto y que esté en contra de ella es una cosa, pero no debería generalizar, y en esto el doctor Nirdosh como que le da la razón, y no entiendo por qué, no entiendo de dónde sacan esa conclusión. Pero bueno, continuemos. ¿Qué más?
Porque cuando somos niños y nos enfermamos o tenemos alguna molestia, ¿qué es lo que hacen nuestros papás? Que ellos también fueron educados y crecieron en el mismo paradigma, se asustan, piensan que algo está mal con nuestro cuerpo, se apanican, se tensan, se estresan. El niño lo percibe. Como niños percibimos cuando nuestros papás tienen miedo. Entonces desde ahí empezamos a recibir un mensaje de que algo no está bien. Ahí empiezan los primeros mensajes sutiles. Algo no está bien. ¿Por qué? Pues digo, yo me siento incómodo, pero mis papás están muy asustados y me llevan con alguien para que me corrija, para que me haga algo. Entonces me llevan con el doctor, que me da una píldora mágica o una inyección o algo, y mis papás se relajan. Una vez que ya fuimos al médico, ellos se relajan, entonces ya todo se empieza a tranquilizar. Yo empiezo a recibir mensajes subliminales, por decirlo así, de que esa persona de la bata blanca es el que me está arreglando, curando, salvando. Entonces, desde chiquitos empezamos a aprender de que algo está mal conmigo. Cada vez que yo tengo un dolor o un síntoma, algo está mal, tengo que ir con alguien para que me lo corrija. Y casi siempre es el médico. Y una y otra vez, desde niños vamos aprendiendo esto. Ponemos el poder de nuestra sanación y de nuestra curación, y ese poder lo dejamos siempre en manos externas. Exactamente. Siempre desde ahí se establece esta idea, esta creencia de que yo no puedo hacer nada. A ver, acá yo no sé si en general los papás se asusten o se paniqueen cuando un niño se siente un poco incómodo, considerando cómo son los papás que por el mismo instinto protector intentan evitar que sus hijos la pasen mal, sientan algún dolor. No me sorprendería que sea así. Pero más allá de si los niños perciben este miedo o no en sus padres, más bien me parece bien que los niños aprendan de sus padres que cuando tienen ciertos síntomas es mejor ir a un doctor y no automedicarse. Porque acá el Señor habla de mensajes sutiles que nos dicen que algo no está bien, pero que además nos llevan con alguien a que nos corrija con una píldora o con una inyección. Y en lugar de esto, ¿por qué mejor no verlo como padres responsables que ante ciertos síntomas de sus hijos prefieren ir a un doctor porque no necesariamente tienen muy claro, sobre todo cuando son padres primerizos? Por ejemplo, no sabes diferenciar si tu hijo tiene bronquitis, neumonía o un resfriado. Entonces, si tienes esta duda, en lugar de tú asumir algo, de automedicar a tu hijo, o mejor dicho, de medicarle sin tú ser un profesional algo a tu hijo, o de simplemente dejar que el pobre niño se la pase ahí días y días con fiebre sin saber si tal vez en realidad no es una bronquitis sino una neumonía, entonces como padre creo que lo más responsable es ir con un doctor que es un profesional, que ha estudiado por años para no solo ser médico sino también especializarse en pediatría. Entonces, ¿por qué en lugar de verlo como algo malo en el que tu padre te lleva al doctor y de esta manera te manda algún mensaje subliminal o un mensaje sutil? ¿Por qué no lo vemos más bien como padres responsables que prefieren la opinión de un profesional que les dirá si sus hijos necesitan o no necesitan medicamento, si tienen por qué o no tienen por qué preocuparse? Porque es así, no necesariamente porque lleves a un médico a tu hijo quiere decir que le van a dar algún medicamento. No es así, no necesariamente es así. Y esto es justamente lo que este señor da a entender, ¿no? Que siempre nos van a recetar algo. Y no es así. De hecho, todos sabemos, en el caso del resfriado, y es más que conocido, que no hay nada que te cure el resfriado, que simplemente es un proceso que el cuerpo va a pasar y que en algún momento nos vamos a curar después de unos días. Y lo mismo en el caso del COVID, a menos que tuvieras síntomas que sí dieran indicios que era necesario o que es necesario que te internen, no hay ningún medicamento que te cure el COVID, y eso en más de una oportunidad te lo han dicho los doctores. Y si vas a un doctor con ciertas molestias, porque te duele la cabeza, te da fiebre, ¿qué te va a decir? Ok, no te preocupes, este es su proceso normal, hidrátate, descansa, y si te fastidia mucho, tómate paracetamol, pero el paracetamol no es para curarte, simplemente para atenuar los síntomas y que tú no te sientas tan incómodo durante este proceso de la enfermedad. Y hay algo más que dice que también es mentira. En México y en Perú creo que tenemos la muy mala costumbre de automedicarnos, así que no es cierto que cada vez que tenemos un dolor o síntoma creemos que tenemos que ir con alguien para que nos corrija, más bien al contrario. Muchas veces cuando tenemos signos y síntomas, lo que hacemos es automedicarnos
porque preferimos, en lugar de ir con un profesional, tomarnos algo que nos recetó la abuelita, nos recetó la tía, nos recetó la vecina o el vecino, lo cual está mal. Lo mejor ante síntomas y signos que estén presentando nuestros cuerpos irregulares, por ejemplo, estás resfriado, te duele un poco la cabeza, te da un poco de fiebre, sabes que es un resfrío, no vas a ir a un médico por eso, simplemente descansas y bueno, dejas que el proceso pase. Si te sientes muy incómodo y no la quieres pasar mal porque no es necesario, te tomas tu paracetamol, si no te aguantas los síntomas, igual, así no tomes nada, ese resfrío se va a curar. Sin embargo, si empiezas a ver que tienes fiebre por más tiempo del normal, que te empieza a doler el pecho, que empiezas a tener un poco de dificultad para respirar, ya esos síntomas ya no son normales y ahí sí deberías ir con un especialista para que te chequee y te diga si se necesita tomar alguna acción adicional. O por ejemplo, si hay una señora, una mujer que ya pasó la menopausia y después de un tiempo, después de haber pasado la menopausia, empieza a sangrar o a presentar sangrado vaginal. ¿Ustedes creen que sería adecuado que esta mujer piense, no voy a ir al médico porque no hay nada de malo conmigo, además no hay nada que me corrijan y no le quiero dejar el poder de sanación de mi cuerpo a otra persona? Y bueno, y te la pasas así esperando meses de meses porque tú autorrelajándote vas a autocurarte y esos síntomas se van a ir. ¿Les parece que eso sería adecuado? Y ese es un síntoma irregular, no es normal. Y de hecho, un sangrado vaginal en una mujer que ya no tendría por qué seguir menstruando podría deberse a cáncer de útero, cuello de útero, disminución del grosor de los tejidos que recubren el útero o la vagina, fibromas uterinos, que en realidad son como tumores no malignos. Podría ser por una infección de revestimiento uterino, se podría deber también a que estés llevando una terapia hormonal, alguna lesión vaginal por alguna relación sexual, sangrado de partes cercanas del cuerpo como las vías urinarias o el recto, también podría ser por hiperplasia endometrial. Entonces, como ven, hay múltiples motivos por los que una mujer que ya pasó la menopausia podría presentar sangrado vaginal. Y para salir de dudas, lo más correcto es ir con un médico para que te hagan los chequeos, para que te mande a hacer los laboratorios, para que te haga los exámenes necesarios para llegar a dar cuál es la causa real de ese sangrado. Pero lo que estos dos señores casi recomiendan es que, porque vas al doctor, o mejor dicho, te dicen o te insinúan que si vas al doctor, le estás dejando la capacidad de tu cuerpo de sanarse a otra persona. Entonces te están incentivando a que ante síntomas irregulares y que son extraños, no vayas a un doctor porque lo plantean como si sería algo malo. Y una persona con un síntoma como el que les acabo de mencionar o con cualquier otro síntoma, si tomaría el consejo o la sugerencia de Aislinn y de este señor Nirdosh, podría decidir dejar de ir a una consulta o tal vez incluso ir con este señor Nirdosh para que le enseñen sus leyes biológicas y a que se relaje para que así mágicamente se pueda sanar. Y mientras hace esto, podría estar perdiendo meses, semanas o meses importantes en los que le podrían detectar un cáncer de útero o de cuello uterino. Y justamente en este caso en específico del cáncer, el detectarlo a tiempo hace una gran diferencia entre tener más posibilidades o menos posibilidades para sobrevivir. Entonces, por eso es peligroso que gente como esta recomiende, o no exactamente recomiende, pero insinúe que ir al médico está mal. Pero si no conocemos la causa, vamos a estar simplemente tratando de arreglar algo a ciegas. Y eso es lo que hace la medicina. La medicina, si supiera cuál es la causa del cáncer, del lupus, de la fibromialgia, de la depresión, de la diabetes, de la hipertensión, de la artritis, si realmente supiera qué lo causa, sabría cómo revertirlo. Pero no lo sabe, por lo tanto se la pasa solamente tratando los síntomas, dando tratamientos paliativos, sintomáticos por el resto de la vida. Atendiendo la consecuencia en lugar de irse a la raíz de la causa. Exactamente. Pero a ver, antes de eso, está muy
A ver, es cierto que no se sabe la causa exacta por la que se dan estas enfermedades que mencionó Nirdosh, ¿no? Como el cáncer, el lupus, la diabetes, etc. Sin embargo, actualmente ya se conoce que hay ciertas acciones que nosotros podemos tomar para disminuir los factores que podrían desencadenar una de estas enfermedades. ¿Y cuáles son estas recomendaciones? Todos ya sabemos que tenemos que comer sano, practicar algún deporte, dormir 7-8 horas, controlar nuestros niveles de estrés, no fumar, no tomar, etc. Y puede ser que a pesar de hacer todo esto te dé alguna de esas enfermedades, sí. Pero en ese caso tu organismo, tu sistema inmune estará más fuerte que el de una persona que no hace nada de esto para poder afrontar una enfermedad. Y también hay cosas que ya se sabe que están relacionadas o enfermedades que ya se sabe que están relacionadas directamente a la obesidad, como por ejemplo los problemas cardiovasculares o la diabetes, incluso el cáncer, pero sobre todo estas dos, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, realmente no se sabe cuáles son las causas que desencadenan estas enfermedades. Sin embargo, la ciencia, a diferencia de personas como Nirdosh, si no saben la causa, no van a salir y te van a decir los científicos, oye, por si acaso ya descubrimos que la causa de esta enfermedad, en realidad no la saben, ¿no? Pero no van a salir a inventarte, mejor dicho, una razón. Van a seguir investigando, van a seguir estudiando, hasta que den con la causa real o con la que se acerque a hacer la respuesta a cuál es la causa de la enfermedad. Y esa es la diferencia, una vez más, de la ciencia con charlatanes como Nirdosh. ¿Ustedes creen que Nirdosh y Aislinn saben cuál es la causa de estas enfermedades? Aislinn puede ser que crea que la sabe porque le crea a este mentiroso, pero Nirdosh tampoco sabe cuál es la causa real. Lo que este señor hace es simplemente inventarse una respuesta en base a su experiencia personal. Se inventa una teoría que tiene cierto sentido, usa por ahí algo que lo respalde y que sea cierto, como el tema del estrés, que es importante, y en base a eso, y también en base a ninguna prueba, a ningún resultado, y solo con su experiencia personal, te saca de la manga una respuesta que te puede dar cierta tranquilidad, porque sí, es preocupante no saber cuál es la causa del cáncer, porque al no saber la causa no tienes cómo evitar que te dé esta enfermedad. Entonces, como el doctor Nirdosh sabe que todo eso nos preocupa, él se inventa esta respuesta basada en no sé qué. Y no es verdad que el tratar estas enfermedades sea solamente para atenuar los síntomas. De hecho, al tratar, como les dije, a tiempo enfermedades como la diabetes, el cáncer o el VIH, lo que podría lograr un tratamiento es remitir la enfermedad, que es básicamente atenuar o incluso desaparecer los signos y síntomas de estas enfermedades, y puedes vivir con ellas casi como si no tuvieras nada. En el caso de la diabetes, obviamente te tienes que cuidar. En realidad, en caso de que tuvieses cualquier enfermedad, ¿no?, que ya está en estado de remisión, tienes que sí cuidar más tu alimentación y todo esto, pero en general puedes vivir por muchos años y casi como si no tuvieras ninguna enfermedad. Pero no vayan con los expertos, vayan con el doctor Nirdosh, que él sí sabe cuál es la causa de todas las enfermedades. A ver, vamos a ver qué más nos dicen estos señores. Ya. Cuando un niño sale y hace frío o se moja con la lluvia, y después llega su mamá descalzo, o su tía, también. y descalzo, exactamente. Típico. Y llega su mamá o quien sea y le dice, no, te vas a enfermar, ¿por qué no te tapas? Ponte eso. Ese niño estaba jugando, está feliz, está disfrutando de... Y no se iba a enfermar. No se iba a enfermar para nada, para nada. Los niños son súper sensibles. Están disfrutando, están tranquilos, están haciendo lo que están haciendo y reciben este comentario que viene cargado de miedo. De miedo, de la creencia que viene de mamá o de la tía o del papá o de quien sea, ¿no? Entonces, hay una contracción del sistema en ese momento. Algo está mal, algo hice mal, no debo estar haciendo. Esto, ahorita lo digo así como nada más en base a lo que siente y piensa el niño, pero en su sistema nervioso central
En ese momento se activa un estado de alerta y activa un estado de supervivencia, así se le llama. Cuando hay un peligro, cuando algo no está mal, hay una amenaza, en ese momento la amígdala del cerebro manda una señal al sistema nervioso simpático para ponerse en estado de alerta. Esto libera adrenalina, cortisol y otras hormonas, y ahí ya se genera un desequilibrio, ¿sí? El niño entra en una tensión. Depende qué tan fuerte sea y cuánto tiempo lo sostiene, después va a haber un momento en donde se relaja y lo suelta, y en el momento de la relajación va a venir un síntoma. Pero en ese momento empieza a raíz. Hay algo que es cierto, y es que caminar descalzo, salir al frío, no muy abrigado, o mojarse, no te va a causar un resfrío. Y eso es cierto que es una creencia muy arraigada que no es cierta, que es una mentira. En realidad lo que te causa el resfrío, y eso ya creo que todos lo sabemos, es que te contagiaste del virus, puede ser de la influenza, creo que hay uno que se llama rinovirus también, o el coronavirus, y bueno, etcétera. Hay muchos más virus que yo no tengo ni idea. Pero bueno, en realidad lo que te causa el resfrío es eso, el contraer el virus, no el frío en sí. Lo que sí es cierto es que en general en el invierno hay factores que ayudan a que el virus se propague a más huéspedes. Por ejemplo, cuando hace frío nos mantenemos en ambientes más cerrados y esto ayuda a que el virus se mantenga en el aire por un poco más de segundos, permitiendo que una persona sana inhale estas partículas respiratorias muy pequeñas que están contaminadas con el virus, y obviamente si sucede esto, muy probablemente te vayas a contagiar. El virus también, este virus por ejemplo en el frío suele sobrevivir mejor y también reproducirse mejor, entonces el frío es un ambiente adecuado para que esté más vivito, más activo para contagiarte, ¿no? Entonces eso es cierto, en eso podemos estar de acuerdo con el doctor Nirdosh, de que no es el frío lo que te contagia, que no debes preocuparte tanto si es que tu hijo no está tan abrigado, o si se moja un poquito, o si camina descalzo, porque eso no es lo que lo va a enfermar. Lo que lo va a enfermar es cuando va al colegio y alguno de sus amiguitos está contagiado y respira, o se ríe, o tose, o estornuda, y tu hijito que está por ahí cerca inhala esa partícula chiquitita que contiene el virus, ¿no? Por cierto, es por eso que te contagias, no porque le causaste un estrés a tu hijo, porque le dijiste no salgas mojado, no salgas descalzo, y él se asustó, y cuando suelta es que comienzan los síntomas. No, eso no es lo que le dan los síntomas. Lo que le dan los síntomas es su sistema inmune actuando para combatir a ese virus que contrajo. A ver, ¿qué más? Sigamos. Pero en ese momento empieza a arraigarse esta creencia en el niño. Si yo salgo y no traigo suéter y hace frío, algo me va a pasar, ¿sí? Entonces se va reforzando y reforzando. Entonces después, pueden ser años o décadas después, y yo lo recibo todos los días estos comentarios, un adulto sale y hace frío. Inconscientemente ya se reactivó ese programa. Se reactiva, sale ese... Ya no tiene que estar la mamá diciéndole Nada. te vas a enfermar. Sí. Realmente sí se puede enfermar si sale al frío, porque se activa su patrón inconsciente. Exacto, de cuando pero era si esa niño. persona sale con un suéter o una chamarra, no se activa ese programa, ¿sí? Pero no es por el frío, no es de que el frío Enferma. No, pues, es que sí, no es que el frío te enferme, es que en el invierno, por ejemplo, se crean las condiciones más adecuadas para que nos contagiemos de los virus que generan las enfermedades respiratorias. Y no es que se reactivó ningún programa. Este virus lo puedes contraer cuando vas al colegio, cuando vas al trabajo, cuando vas en el bus, cuando vas en el tren, en tu casa, si es que alguno de tus familiares se contagia y trae el virus, estornuda, o por ahí comparten algún vaso y ya te contagiaste. Entonces, no es ningún programa, es que te contagiaste del virus y ya. Y acá dicen, ¿no? Como este es un programa que se activa porque a ti te metieron la idea de que si estás desabrigado te contagias, pero cuando ya saliste abrigado no te contagias. Amigo, si saliste abrigado y no te contagiaste, tranquilo, tú sigue abrigándote, que igual es muy probable, no necesariamente, no 100%, pero es altamente probable que en algún momento del invierno salgas o no salgas abrigado, te contagies. Y no porque se activa ningún programa, sino por un virus.
Pero bueno, sigamos escuchando. Y ahorita, por ejemplo, mi hija tiene gripa, que no tiene nada que ver con el frío, tiene gripa por otras cosas emocionales, que yo también ya me volví experta en descubrir las cosas emocionales que causan los síntomas. Pero bueno, ahorita está enferma y literal la nana, ¿no? Llega. Brother, qué miedo, y estoy hablando como la feminista, ¿no? Qué miedo. Si su hijita se contagió de gripe es porque probablemente en el colegio alguno de sus amiguitos estornudó o le habló de muy cerquita y estaba contagiado con el virus y la terminó contagiando a ella, no por ningún tema emocional. Y espero de verdad que en ningún momento a la hijita de Aislinn le dé alguna enfermedad medianamente grave o grave, porque la mujer es capaz de no llevarla al médico y llevarla más bien con el doctor Nirdosh y que intenten que la niñita relajándose se cure mágicamente sola. Qué miedo. Pero bueno, sigamos escuchando. De verdad, ¿cómo se les ocurre? Bueno, en fin. Quiero ir a otra creencia que creo que es súper importante, que son los gérmenes. Los microbios son malos, los gérmenes son malos, en nuestra sociedad todo debe de estar desinfectado, limpio, perfecto, para que nunca nos enfermemos. ¿Cierto o falso? Es falso, absolutamente. Falso. Absolutamente, sí. ¿Los microbios son nuestros amigos? Absolutamente. ¿Las bacterias son nuestras amigas? Sí. Dentro de nuestro cuerpo tenemos 40.000 especies de bacterias, 3 millones de especies de hongos, 300.000 especies de parásitos y todo lo que son bacterias, virus, hongos, micobacterias, parásitos, etc. Hay más de ellos que de nuestras células. Es decir, que somos como un zoológico caminando y vivimos en simbiosis, ¿sí? Vivimos en esta colaboración. Desafortunadamente, este antiguo paradigma, que digo que lleva 1 siglo y medio existiendo, basado en la teoría del germen, culpa a muchísimas llamadas enfermedades a los microorganismos, ¿sí? La teoría del terreno, que es muy simple y todo el mundo lo puede entender, es completamente diferente, y lo que explica es que cuando el terreno digamos nuestra piel, nuestro hueso, nuestra garganta, cualquier tejido del cuerpo, cuando se debilita por alguna razón, que sabemos hoy en día cuáles son las causas principales de ese debilitamiento, cuando se debilita el terreno, los microorganismos ya están ahí, están en nuestro cuerpo, no es de que los caché por ahí, ya están aquí. Se debilita, entonces se reproducen más y dice esta teoría que se aprovechan, se reproducen y se crea la inflamación. Entonces no es el bicho que vino y atacó al terreno, al tejido, sino que el tejido ya se había debilitado por alguna causa. Hay muchas posibles causas que se explican desde hace 1 siglo y medio: deficiencias nutricionales, falta de sueño, altos niveles de estrés, toxicidad, etcétera, que pueden debilitar al terreno y entonces en ese desequilibrio se propagan estos microorganismos. ¿Ven cómo utilizan temas que son ciertos para inventarse teorías que sí es cierto? Esa teoría del terreno existe, que justamente está en contraposición con la teoría del germen. Y es cierto que si no nos alimentamos bien, si no dormimos bien, si tenemos altos niveles de estrés, nuestro sistema inmune se va a debilitar. Pero bueno, primero, es cierto que nuestros cuerpos tienen microorganismos con los que vivimos en simbiosis, que son microorganismos buenos para nosotros, que en realidad nos protegen y que a cambio de esto reciben comidita, se alimentan. Y sin ellos en nuestros cuerpos se podrían enfermar. Entonces hay que querer a nuestros microorganismos. Sin embargo, también, por más que el señor Nirdosh diga que no, también existen microorganismos que son malos para nuestros cuerpos, como los virus o los hongos, que al momento de entrar al cuerpo entran a nuestras células, las matan, o mejor dicho, claro, las matan, les quitan el alimento y terminan enfermándonos. Entonces, hay microorganismos que son buenos, que son los que tenemos en el cuerpo, incluso hay microorganismos que funcionan para la agricultura y así, pero también hay microorganismos que son malos y que nos enferman. 2, o segundo, no es una creencia que hay ciertos microorganismos que son malos para nosotros. Y esa teoría que el doctor Nirdosh básicamente basurea, que es la teoría del germen, está probada y se ha probado en varias oportunidades, como por ejemplo el doctor Robert Koch probó esta teoría. ¿Cómo la probó? Bueno, un ratoncito que estaba enfermo de anthrax le sacó su sangrecita, se la inoculó a un pobre ratoncito que estaba sano, y lo que sucedió fue que el ratoncito que estaba sano se enfermó de anthrax.
Luego le sacaron sangre a este segundo ratoncito enfermo y se la inoculó el Dr. Koch a un tercer ratoncito que estaba sano y sucedió lo mismo. Luego de practicar este experimento una veintena de veces, el Dr. Koch logró cultivar el anthrax fuera del animal. Y lo que logró probar con esto fue que inoculando este cultivo en diferentes animales sanos, lo que sucedía era que terminaban enfermándose de anthrax. Entonces la conclusión fue que lo que generaba la enfermedad era este bacilo o esta bacteria. También tenemos a Louis Pasteur, no sé si se pronuncia así su nombre porque es francés. Él lo que hizo fue extraer sangre de una ovejita que estaba muriendo con anthrax y lo que hizo fue colocar la sangre en un cultivo estéril y repitió este proceso hasta que la placa, o mejor dicho, en la placa final del cultivo ya no quedaba nada del cultivo inicial. Y luego utilizó este cultivo para inyectárselo a una oveja. Y lo que sucedió fue que la oveja sana también se terminó enfermando de anthrax. Entonces, ¿a qué conclusión se llegó? Que el anthrax se producía por este bacilo o esta bacteria. Así que si hay microorganismos como el bacilo del anthrax maligno que al tú tener contacto con él te contagias, te enfermas de eso. No es que tú te estresaste y que tus mismos microorganismos comenzaron a reproducirse y que estos mismos microorganismos que tenemos nos enfermaron. No, son microorganismos diferentes y eso se ha probado. Y 3, es cierto que cuando nuestro organismo está débil, nuestro sistema también está débil, y esto va a generar que si contraemos alguna enfermedad nos defendamos o nuestro sistema se defiende un poco peor de las enfermedades o de los virus o de los microorganismos que hayamos podido adquirir. Sin embargo, no es cierto, como ya les dije hace un momento, que debido a un momento de estrés muy complicado que estás viviendo y a que no te alimentaste bien y a que estás viviendo momentos de estrés o que no estás durmiendo bien, tus propios microorganismos se empiezan a reproducir y se produce una inflamación. Eso es mentira. Pero bueno, si estos dos señores no creen en la teoría del germen, podemos recomendarles algo. ¿Por qué no se van al siglo XIX, a Londres, y beben del agua de la fuente de la calle Broad Street, que era una fuente de agua que se había contaminado por filtraciones de agua que tenía residuos fecales? ¿Y qué generó esta fuente de agua? Que en ese siglo millones de personas murieran debido a que se enfermaron de cólera, producto de haber bebido agua contaminada con residuos fecales. ¿Por qué no van a Islín y Nirdosh a beber agua de ahí a ver cómo les va? O en todo caso, ¿por qué no practican un ritual y de ahora en adelante, cada vez que vayan al baño o a los servicios higiénicos a ocuparse, que no se laven las manos y que después se toquen la cara, toquen otras personas y que repitan este proceso en distintas oportunidades? A ver qué tal les va. Deberían hacer eso, ¿no? Ya que la teoría del germen no es cierta, es mentira. Entonces, ¿para qué te lavas las manos después de ir al baño? Innecesario. De hecho, esta teoría del germen ha ayudado a que los médicos comiencen a darle mucha importancia a la esterilización, y también hemos comenzado a saber que la higiene es importante para evitar contagiarnos de ciertos microorganismos que no son buenos para nosotros. Por eso es que nos recomiendan siempre lavarnos las manos y todo lo que ya sabemos. Pero bueno, que alguien le recomienda a Islín que no se lave las manos después de ir al baño a ver cómo le va. Pero no solo una vez, que lo repita y lo repita. Sigamos escuchando. Creo que es absurdo que vivamos pensando que tenemos un cuerpo que entre más limpio de microorganismos esté, más sano es, cuando es exactamente lo contrario. Exactamente que lo vivamos contrario. en un cuerpo que pensamos... Mientras más limpio, así de rico debe oler a Islín. Ya saben, amigos, mientras más cochinos mejor. No se laven los dientes porque no se pueden sacar esos microorganismos. No se bañen, no se laven sus partes íntimas. No se preocupen que si no se lavan sus partes íntimas para nada van a contraer una infección vaginal. En el caso de las mujeres, no se preocupen que si no se lavan los dientes para nada van a llegar a tener caries. No, manténganse cochinos, así, más cochinones mejor.
Pero a ver qué más nos dicen estos dos señores. Por más que haya 10 amigos alrededor. Por más de que esté quien esté, si yo me siento así, mi cuerpo, mi cerebro y mi ADN de ciertas partes del cuerpo están recibiendo el mensaje, estoy solo y esta es una situación de vida o muerte. Y eso es lo que genera un desequilibrio en una parte del cuerpo, en mi cerebro, en mis emociones, en todo. O sea, la parte de la soledad de alguna manera es lo que detona que sí se genere ese desequilibrio, Exacto. ¿cierto? Pero este tercer elemento, de vivirlo en soledad, ese es el único elemento donde sí, estando conscientes de ello, podemos cambiarlo, podemos hacer conscientemente algo al respecto y ya no vivirlo en soledad. Yo tengo la posibilidad en ese momento de, ok, esto es demasiado, para mí es muy fuerte, no sé qué hacer, no tengo las herramientas, estoy abrumado, estoy súper estresado, etcétera, etcétera, pero no lo voy a vivir en soledad. Y entonces, si tomo la decisión y voy con un amigo, voy con un terapeuta, voy con alguien que me pueda, que yo me sienta acompañado, sostenido y puedo desahogarme, eso hace toda la diferencia. Y si una persona hace esto es lo más importante que puede hacer cualquier ser humano para prevenir cualquier enfermedad. Oh. ¿Cómo no escuché antes al ni doctor, le quiero decir, al señor Nirdosh? De haber sabido eso, hubiese buscado a alguien para afrontar un momento muy complicado que no viví, para evitar que me saliera mi herpes de labio, que no sé si acá lo ven. Porque es así, ¿no? Si hubiese vivido una situación complicada, inexistente, porque no he vivido ninguna situación complicada, y si hubiese buscado vivir esa situación complicada, inexistente, acompañada de alguien, probablemente no me hubiese salido este herpes. No sé, en este caso no sé cómo explicar, no he vivido ninguna situación complicada, ningún estrés, no he afrontado nada sola. Entonces, ¿por qué me salió el herpes de labio? No sé, ahí está un poco rara la teoría del señor Nirdosh. Y en todo caso, no sé qué le dirán a los niñitos, que son muy pequeñitos, que lejos están de afrontar una situación como un despido del trabajo, como una ruptura amorosa, o tampoco han llegado todavía a afrontar la muerte de un familiar que quieran mucho. Entonces, lejos están de afrontar una situación de estrés, y a pesar de eso, y vivirlo en soledad, porque ojo, se tienen que cumplir esas cosas, y aún así tienen cáncer. ¿Qué le dirán a esos niñitos, gente como Nirdosh o Aisling, que se relajen para que se puedan mágicamente sanar? ¿Y cómo les explican que les dio cáncer? ¿Por qué les dio cáncer si son personitas que no han tenido ningún estrés, ni ninguna preocupación, ni han vivido nada en soledad? No, y a mí me impacta porque si yo, o sea, yo desde que me contaste esto y yo lo empecé a comprobar en mi cuerpo y todo, para empezar me acordé, cuando que nos dio COVID a Kai, a mi hija, a mí y a mi papá. Mi hija no tuvo síntomas, nada más le hicimos la prueba y tenía, pero ni un solo síntoma. Y en realidad a ella no le había pasado nada. Luego mi papá le dieron síntomas fuertes. Y resulta que unos días antes había habido un accidente de o sea, se volteó una moto, salimos todos a andar en moto y se le volteó la moto a mi hermano y mi papá eso como que fue y tuvo que llevar a mi hermano al hospital y como que él se hizo cargo de todo, ¿no? Entonces puede estar ahí ese elemento de le pasó algo inesperado, algo que choqueante y además lo vivió solo porque después ni habló de eso, como que dijo, ya todo se solucionó, perfecto, ¿no? A ver, esta señora, en lugar de plantearse que en el 2020, si es que se refiere a la época de la pandemia, las personas consideradas vulnerables o las que sufrían los síntomas más graves del COVID eran las personas de 60 años para arriba. En esa época, su papá tenía aproximadamente 58 años. Entonces, la señora no se plantea que probablemente Eugenio Derbez tuvo síntomas más complicados porque ya casi formaba parte de esa población vulnerable, a diferencia de su hijita, que es una niñita que forma parte de la población que está comprobado que por lo general, al menos que tenga ciertas comorbilidades, sufren los síntomas más leves de la enfermedad. Y son hechos que están demostrados. Entonces, Aisling, en lugar de pensar que fue por eso que su papá tuvo síntomas más complicados y su hijita no, lo que hace es relacionar que justo su papá vivió una situación complicada porque su hijo se accidentó en una moto. O sea, ella en lugar de basarse en hechos comprobados, prefiere basarse en situaciones o en hechos que el doctor Nirdosh le dijo y que él, o mejor dicho, en teorías que el doctor Nirdosh le ha planteado porque se basa en situaciones que él ha experimentado y porque, bueno, porque a él
de alguna manera se le ocurrió, ¿no? A ver, ¿qué más dicen? Muy lógica la forma de razonar de Eileen, definitivamente. Por eso es tan preciso este conocimiento. Son situaciones inesperadas, muy fuertes para la persona en ese momento que siente que no puede lidiar con eso y que lo vive en soledad. El tipo de emoción y el tipo de percepción y cómo lo está viviendo es diferente en cada situación. Y depende de cómo lo estés sintiendo y percibiendo internamente, es en qué parte del cuerpo va a acabar somatizándose. Y eso es increíble conocerlo, porque sabemos en todo detalle cuándo hay una inflamación de las rodillas, sabemos exactamente qué es lo que vivió y percibió esa persona en ese momento. Sí. Y si es del codo derecho es diferente. Y si es una otitis media, sabemos exactamente lo que vivió ese niño. A ver, acá, ojo que acá hay que hacer una diferencia, porque justo él antes de esta parte lo comenta. Hay que hacer una diferencia. No se trata, o no es que las emociones nos generen enfermedades, no. Ese es un tema que se ha ido repitiendo en las redes. No, hay que tener en cuenta que son situaciones inesperadas, muy fuertes y que has vivido en soledad. Son esas tres cosas las que te generan cualquier enfermedad. Entonces, en base a cómo las percibas o cómo vivas estas situaciones, las dolencias se evidencian, podría ser en la rodilla, en el codo, en la rodilla o en el oído. Así que ya saben, si a sus hijos les da una otitis media, no quiere decir que tengan una infección provocada por un virus como resultado de un resfriado, alergia o gripe. No, son vivencias, amigos, vivencias que generan enfermedades. Si les duele la rodilla después de jugar un partidito de fútbol o una pichanga, como le dirían, no es que se hayan luxado, no es que hayan hecho algún movimiento, no. Son vivencias, amigos, son vivencias. Así que no vayan con el médico, con el profesional, con el experto para intentar controlar el dolor y controlar la situación para ver si es necesario tomar alguna acción más o no. No, vayan con el doctor Nirdosh para relajarse, para relajar su cuerpo, y así de todas maneras van a curar la enfermedad. Como la otitis media, que en muchos casos se cura sola, o bueno, en realidad nuestro organismo puede hacer frente a esa infección sin necesidad de mayor medicamento. Y por supuesto, denle plata, ¿no? Para que los ayude a relajarse. Es que tú nos explicaste que cuando el cuerpo está entrando en los síntomas de lo que llamamos enfermedad, es cuando realmente se está empezando a sanar. O sea, lo que llamamos enfermedades es realmente la sanación del cuerpo. Pudiéramos decir que el 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación. Eso también me voló la cabeza. Sí. ¿Qué dijo? El 80% de las enfermedades no son enfermedades, son procesos de sanación. Y a Eileen le voló la cabeza que cuando el cuerpo está entrando en los síntomas, es que está empezando a sanar. Y sí, amiga, o sea, hay síntomas que nuestro cuerpo presenta ante ciertas enfermedades porque sí, efectivamente nuestro sistema inmune está comenzando a actuar frente a algún virus, alguna bacteria, algún hongo, qué sé yo. En el caso, por ejemplo, en el caso de la inflamación, ese es un síntoma o un signo, mejor dicho, que se produce debido a que nuestro cuerpo está actuando para defendernos contra algún microorganismo. Es un reflejo normal, es una situación normal en cualquier lesión, incluyendo alguna invasión de microorganismos. Justamente se genera la inflamación en el área afectada. El tejido dañado libera sustancias, no sé cuáles serán, pero que generan la inflamación para que se estimule nuestro sistema inmune y que el sistema inmune pueda levantar una barrera, y diciéndolo con mis palabras muy burdas, porque yo no soy médico ni mucho menos, pero bueno, para que nuestro sistema inmune pueda levantar una barrera, pueda atacar y eliminar al invasor, para que se elimine también el tejido dañado o muerto y que se empiece con el proceso de recuperación. De hecho, durante una inflamación aumenta el suministro de sangre para poder ayudar a que las células inmunitarias lleguen a la zona afectada. Y justamente como hay un aumento del flujo de sangre, es que cuando hay una lesión que está en la superficie o que es visible, como cuando te cortas, es que esa zona se pone roja y calientita porque hay un mayor flujo de sangre. Y ese síntoma es el reflejo
de que nuestro sistema está actuando para curarnos, para sanarnos. Así que no entiendo qué es lo que le vuela a la cabeza a Aisling, lo que es obvio. Y por ejemplo, la fiebre, el aumento de temperatura, también es una respuesta que protege al cuerpo ante una infección y una lesión. El aumento de temperatura crea un entorno más adecuado para que nuestro mecanismo de defensa funcione de mejor manera. No entiendo qué es lo que le vuela la cabeza a Aisling. Sí, hay determinados síntomas que presentamos ante ciertas enfermedades que significan que nuestro cuerpo está actuando para sanarnos. A ver. Si yo recibo un diagnóstico y me la compro, con si es absolutamente verdad, que obviamente eso está también basado en nuestro condicionamiento, que lo que dice el médico es verdad, supuestamente. Si yo me lo compro y es algo que me asusta mucho y me genera mucha ansiedad y digo, no puede ser que yo tenga esto, no, ya el resto de mi vida está perdida y entonces voy a tener estos síntomas. ¿Eso qué es lo que está haciendo? Lo que me está generando es una situación inesperada, muy fuerte, y que lo más probable es que me la voy a quedar en soledad. Entonces me va a reactivar más todavía estos mecanismos de supervivencia, va a sobreactivar al simpático y me voy a meter en un ciclo vicioso que me va a provocar más y más síntomas. Entonces, cualquier interpretación o etiqueta que yo reciba en relación a un dolor, un desequilibrio, un malestar, si eso me genera más estrés, más tensión o más miedo, eso no me va a ayudar. Eso me va a perjudicar más. Entonces, conociendo los que escuchen esto, si es que viven algo así, de entrada no se la compren al 100%, no se la compren al 50% ni siquiera. Todos tienen el derecho de buscar otras alternativas, otras explicaciones, otros diagnósticos, otras comprensiones, otra visión de lo que realmente está sucediendo en su sistema. ¿Cómo que si te compras lo que te dice un médico es porque está basado en un condicionamiento? ¿No será más bien que tal vez, entre comillas, te compras o crees lo que te dice un médico porque sabes que antes de decirte algo o antes de darte un resultado te ha mandado a hacer estudios de sangre, de orina, estudios para obtener imágenes internas, ha evaluado los síntomas que le estás diciendo que tienes para poder darte un resultado? ¿No será más bien por eso que le crees? Y no porque, ¿cómo es? Y no porque te estás basando en un condicionamiento. Y claro, para evitar que el resultado que te da el médico te genere estrés, te genere ansiedad, y basado en no sé qué también, todo este estrés y esta ansiedad la vivas en soledad, porque eso es lo que dijo Nirdosh, como les digo, basado en no sé qué, él asume que muy probablemente vayas a vivir esta situación en soledad. Entonces, para evitar todo esto, mejor acude al doctor Nirdosh, dale plata a él para que te tapes los ojos frente a una realidad, y es que muy probablemente tienes una enfermedad, pero no te preocupes que con el doctor Nirdosh no vas a vivir estrés ni vas a vivir ansiedad. Claro, esto mientras tu enfermedad va avanzando, ¿no? Y yo no, o sea, y es cierto que tal vez uno puede dudar de un diagnóstico, incluso puede que no confíes en un doctor, y está muy bien que si sientes esto acudas a un segundo o un tercer doctor para tener más opiniones. Pero esto de todos tienen derecho a buscar otras alternativas, otras explicaciones, otras comprensiones, otra visión de lo que está sucediendo, suena más bien a que Nirdosh te está diciendo: ve a charlatanes como yo, dales tu plata y confía en ellos, algo tan importante como lo es tu salud. Sigamos. El cáncer. Queremos saber qué significa, porque está ahorita a la orden del día, a todo el mundo le da. ¿Y qué es lo que está detrás? Lleva, además, más que a todo el mundo le da, es como a todo el mundo nos apanica. Sí. Le tenemos pánico a que nos dé. Y ese pánico es por lo que ha interpretado la medicina, lo que nos ha transmitido, porque la medicina en realidad no sabe qué lo causa y no sabe curar, en pocas palabras. ¿Y eso qué es lo que hace? Si le hemos dado todo el poder y toda la autoridad a la medicina convencional, supuestamente es la que sabe todo y tiene lo más avanzado de terapéutica, y ellos no saben qué lo causa y cómo curarlo, si a alguien le dan el diagnóstico, eso es igual a: estoy condenado. Ya me muero. Sí. Entonces, eso es un shock de los shocks más grandes que puede tener una persona. Entonces, eso mega activa al sistema nervioso simpático en un estado de supervivencia como ningún otro diagnóstico. Simplemente por cómo lo ha interpretado la sociedad y el sistema de salud por décadas. Pero eso es una creencia. Esa es una creencia.
Cuando no tenemos estas creencias, o cuando las hemos transformado, o cuando tenemos otra comprensión de lo que es el cuerpo y de lo que son estos tumores, no se activan estos miedos de esta forma. Entonces, cuando conocemos, de hecho, la tercera ley biológica nos explica exactamente qué es este crecimiento de tumores en el cuerpo. ¿Sí? Yo ya no uso la palabra cáncer. En mi vocabulario no uso la palabra enfermedad y no uso la palabra cáncer. Sí uso la palabra tumor, porque un crecimiento excesivo de células que crecen en tamaño excesivo es un tumor. A ver, espérate, Gorda. ¡Ay, Gorda, espérate! Bueno, para empezar, es cierto que, como ya lo comentamos al inicio, la medicina no sabe qué es lo que causa en este caso el cáncer. Eso es cierto. Sin embargo, también como les comenté, la ciencia, mientras no tenga la respuesta a eso, no va a salir a inventarse una respuesta. Va a seguir investigando, va a seguir haciendo pruebas, va a seguir estudiando hasta lograr conseguir la respuesta a qué es lo que nos causa cáncer. La ciencia no hace como Nirdosh, que se saca una respuesta de la manga en la que básicamente nos dice, oigan, sin ningún estudio de por medio, sin ningún resultado de por medio, basado en mi experiencia solita, les aseguro que la causa del cáncer es que han vivido un momento muy impactante, muy complicado, que es muy difícil para ustedes de afrontar y en soledad. Y esa es la respuesta a qué es lo que causa el cáncer. Así que listo, eso es, y denme mucha plata y vengan conmigo que yo sé cómo curarlos. Esa es la diferencia entre un charlatán y una ciencia. La ciencia no les va a decir, no les va a salir con una respuesta simplemente porque ustedes quieren escuchar una respuesta. Ay, Gorda. Ahora, es cierto que debido a lo que actualmente significa el cáncer es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Entonces es cierto que debido a esto, probablemente una persona que recibe un diagnóstico de este tipo se vaya a estresar mucho. Pero dependerá del médico, que bueno, ahora también no todos los médicos son los más profesionales ni éticos del mundo, pero dependerá del médico para que si en caso ese cáncer que se detectó está en un nivel muy inicial, tranquilice a la persona y le indique que probablemente sus posibilidades de sobrevivir a ese cáncer son altas. Entonces no necesariamente significa que porque te detectan cáncer quiere decir que ya estás sentenciado a muerte. No va a depender de muchos factores, el estado del cáncer y etcétera. Entonces hay que seguir el consejo de Nirdosh y hay que ir a buscar otras alternativas, otras explicaciones, otras comprensiones, otra visión de lo que está sucediendo, así como en su momento hizo Steve Jobs, que tenía un cáncer de páncreas que los doctores le habían recomendado operarse porque ese cáncer de páncreas pertenecía al 5% de ese tipo de cáncer que podían ser curados, es decir, tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir. Pero ¿qué optó por hacer Steve Jobs? Decidió llevar una terapia alternativa o recurrir a terapia alternativa con terapias espirituales, alimentación con microbióticos, y luego de meses que siguió este tratamiento y que se dio cuenta que no le funcionaba para nada, quiso operarse, y el momento en el que decidió hacerlo ya era muy tarde. Sus probabilidades de sobrevivir a ese cáncer ya eran bajas, pero al recurrir a la medicina alternativa, lo que hizo fue reducir sus posibilidades de un 5 a un 0%. Y esto, cuando el doctor Nirdosh les dice que recurran a otras alternativas, otras explicaciones, otras comprensiones, otra visión de lo que está sucediendo, básicamente les está aconsejando a esto, a recurrir a medicina alternativa, a recurrir a pseudociencia, que es lo que él hace, para poder tratar algo tan importante como es tu salud. Y Aisling se está prestando para esto. Cualquier tumor del cuerpo es una compensación, es un mecanismo de supervivencia a algo que esa persona lleva viviendo por un buen rato en soledad, que es demasiado para su sistema. Y el cuerpo ya no puede tolerarlo. Entonces se desequilibra de esa forma y crea este crecimiento excesivo. O sea, el crecimiento excesivo de alguna manera también está intentando proteger. Siempre el cuerpo, regresamos a lo básico, el cuerpo siempre me está tratando de ayudar a sobrevivir, a evolucionar y a ser feliz también. Siempre, aunque haya un tumor ahí. La medicina no lo entiende, ¿y qué es lo que hace la medicina? Atacarlo, quitarlo. Hay situaciones que es muy necesario quitar un tumor porque puede obstruir con cierta función vital del cuerpo. Entonces,
Si va a obstruir el intestino, si va a obstruir las vías aéreas, si va a obstruir una arteria o el cerebro, algo, necesitamos intervenir ahí. Pero esa no es la cura de raíz. Esa es una intervención con el síntoma. Y por eso la medicina casi siempre, cuando está atendiendo a una persona con cáncer y ataca y quita el tumor, no está atendiendo una raíz. Y la persona sigue viviendo esta situación de supervivencia. Eventualmente va a volver a salir. A ver, volvemos a lo mismo. Este señor dice que hasta un cáncer es consecuencia de una situación fuerte que estamos viviendo en soledad. Luego critica que te extirpen ese tumor para luego ya no criticarlo tanto, porque depende, ¿no? Si está en algún órgano vital importante, ya bueno, podría ser que sea adecuado, según el doctor Nirdosh, a extirpar ese tumor. Entonces, las mujeres que tienen cáncer de útero, cáncer de seno, que no necesariamente son órganos vitales, no deberían operarse los tumores que tienen en esas zonas, los tumores cancerígenos que tienen en esa zona, porque no son órganos vitales. Podrían seguir ese consejo, ¿no? Las mujeres con cáncer de seno, con cáncer de útero, seguir ese consejo, el consejo de Nirdosh, y muy probablemente tener el mismo fin que Steve Jobs, que terminó muriendo justamente por reducir sus probabilidades de vida de un 5 a un 0% al seguir tratamientos alternativos. Y yo no entiendo por qué este señor Nirdosh afirma que un tumor maligno eventualmente va a volver a salir. ¿Por qué afirma esto si ni siquiera un doctor, un médico puede afirmarlo? Cuando se remite a una enfermedad como el cáncer, no se sabe, efectivamente, no se sabe si en algún momento podría volver a salir o no podría volver a salir, y justamente por esto es que se hacen pruebas cada cierto tiempo para ir monitoreando a la persona y cómo va su situación con el cáncer. Sin embargo, el Nirdosh dice, no, sí, pues eventualmente el tumor maligno va a volver a salir. Pero algo que sí es seguro, amigos, es que si van con este charlatán, no van a tener ni siquiera la duda de si ese cáncer que está en estado de remisión va a volver a salir o no va a volver a salir, porque simplemente no se van a curar, no van a llegar a ese estado de la enfermedad de remisión en el que pueden vivir tranquilamente como si no tuvieran ningún cáncer. No van a poder ni siquiera llegar a tener esa duda porque simplemente no se van a curar. Y en fin, amigos, no le crean a charlatanes como este, no le den su plata a charlatanes como este. No les digo que los médicos tengan la mejor imagen del mundo, porque no, porque suelen, no todos, pero suelen ser poco pacientes, suelen tener un ego muy elevado por el simple hecho de haber estudiado medicina. Muchas veces también se confían mucho en ciertos síntomas porque la mayoría de personas que van a atenderse no suelen tener enfermedades muy graves, y como se confían porque ven este tipo de casos constantemente, ya creen que todos son así. Cuando llega una persona que realmente sí tiene una enfermedad, a veces demoran en dar el diagnóstico. Entonces, tampoco les digo que duden de ellos. Si tienen dudas respecto a un resultado, respecto a un doctor, vayan con otro, con un segundo doctor, con un tercer doctor, hasta que se sientan tranquilos. Averigüen también para poder hacerles preguntas. Y eso es lo que tenemos actualmente, es lo mejor que tenemos actualmente. Por lo menos los doctores, los médicos, por más que no siempre tengan la mejor imagen, por lo menos ellos se basan en la ciencia, se basan en estudios, se basan en hechos objetivos, e igual para recetar algo, recetan algo que previamente ha pasado un estudio y que tiene resultados que demuestran que o ese medicamento es efectivo o por lo menos es la mejor opción para tratar una u otra enfermedad. Y es así, amigos. Una vez más, no crean en estos charlatanes, y lo único que van a hacer si es que les creen es gastar su plata por las puras. Eso creo que sería lo menos grave que podría pasar. Pero si tienen una enfermedad que realmente es importante, el acudir a un charlatán como este en lugar de un médico podría significar o podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Así que, bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si llegaron hasta aquí, que este video ha estado larguísimo, les agradezco mucho. Ya saben, por favor, ayuden a esta señora a llegar a los 1000 suscriptores. Así que suscríbanse al canal, denle amor al video dándole like y compartan el video o extraigan ciertos extractos del mismo si algo les parece interesante, y compártanlo
compartan el extracto en la red social que mejor les parezca. Esto sería todo por el video de hoy. Chao.